Dicen que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene en los bolsillos, sino por lo que guarda en el corazón. Y si alguien encarna esa verdad de manera brutal y hermosa al mismo tiempo, esa persona es Lucía. Imagina por un instante a una joven de apenas 15 años, con la piel marcada por el frío de las madrugadas y el polvo de la calle, intentando conciliar el sueño bajo un puente, abrazada a una bolsa de ropa vieja como si fuera un tesoro. Esa imagen duele, pero también despierta una pregunta que retumba. ¿Cómo alguien que no tenía ni un techo sobre su cabeza terminó creando un hogar para quienes, como ella, habían sido olvidados por el mundo? Lucía no nació en la abundancia ni en el calor de un hogar amoroso. Desde pequeña conoció la carencia como compañera inseparable, el hambre que vacía el estómago y los silencios que hieren más que los gritos. Creció entre las grietas de una sociedad que nunca pareció verla. Mientras otros niños jugaban en patios soleados, ella buscaba cartones para cubrirse del viento, y aún así, detrás de sus ojos cansados brillaba una chispa, una pequeña luz que se negaba a apagarse, una luz que le recordaba que, aunque viviera rodeada de sombras, todavía podía soñar. Cada día bajo el puente era una batalla. El amanecer la sorprendía con el ruido de los coches que pasaban indiferentes, con las prisas de la gente que jamás giraba el rostro hacia esa figura encogida, temblorosa, invisible. Y sin embargo, en medio de esa invisibilidad, Lucía observaba. Observaba cómo las familias reían al salir de las panaderías con bolsas llenas de pan caliente, cómo los estudiantes cargaban mochilas pesadas llenas de libros y futuros prometedores. Ella no tenía nada de eso, pero dentro de sí, en lo más profundo, guardaba un deseo secreto. Algún día, de alguna manera, también encontraría su lugar en el mundo. Lo más duro no era el frío ni el hambre, aunque dolían como cuchillos. Lo más insoportable era la soledad, esa sensación de no ser vista, de no existir para nadie. A veces se preguntaba si acaso su vida tenía algún sentido. Pero incluso en esas noches más oscuras, cuando el río bajo el puente rugía con fuerza y el miedo la apretaba contra el suelo, Lucía apretaba los dientes y se decía a sí misma: «No puedo rendirme, no todavía». Esa resiliencia misteriosa, esa terquedad de sobrevivir, la llevó un día a cruzar las puertas de un restaurante en busca de trabajo. Tenía apenas 16 años y las manos encalladas de tanto cargar con bolsas recogidas de la basura. «¿Sabes lavar platos?», le preguntó el dueño mirándola con desdén. Lucía asintió, aunque nunca antes había entrado en una cocina profesional. Y fue así como comenzó una nueva etapa de su vida, la etapa de las sombras, donde sería vista solo como una mano más para limpiar, nunca como alguien con un futuro. El primer día, mientras el vapor de las ollas empañaba sus mejillas, Lucía comprendió que ese mundo no era fácil. La grasa pegada a los platos, el griterío de los cocineros, las órdenes lanzadas como piedras. Pero también descubrió algo más: el olor del pan recién horneado, el sonido del aceite chisporroteando, la magia de ver cómo simples ingredientes se transformaban en algo capaz de arrancar sonrisas. Y allí, en medio del cansancio y la humillación, nació en ella un sueño oculto, un susurro que nadie escuchaba. Algún día, yo también serviré comida, pero será diferente. Será para los que no tienen nada. Ese pensamiento fue la semilla de algo que tardaría años en florecer. De momento, su vida estaba marcada por el esfuerzo silencioso, por las lágrimas escondidas detrás del humo de la cocina. Pero ese contraste entre la dureza de su realidad y la belleza de lo que imaginaba sería la chispa que tarde o temprano prendería fuego en su destino. Y así, con apenas unas monedas en el bolsillo, sin familia que la esperara en casa y con el cuerpo agotado, Lucía continuaba.
Trabajaba durante el día, dormía bajo el puente de noche. Era un ciclo interminable, una rutina que parecía no tener salida. Sin embargo, nadie podía ver lo que se estaba gestando en lo más profundo de su corazón. La historia de una mujer que pasaría de ser invisible a convertirse en la esperanza de muchos. Porque la vida, incluso en sus rincones más oscuros, siempre esconde giros inesperados. Y la de Lucía estaba a punto de comenzar un viaje tan doloroso como inspirador. Un viaje que demostraría que, incluso bajo un puente, pueden nacer sueños capaces de cambiar el mundo. El sonido de los platos al chocar contra el metal era su canción diaria. Agua helada en invierno, hirviendo en verano, y las manos de Lucía siempre rojas, agrietadas, endurecidas antes de tiempo. En aquella cocina, el tiempo no pasaba, solo se repetía. Los gritos del jefe de cocina, las órdenes sin descanso, los insultos que se lanzaban como si fueran parte natural del aire. Allí dentro, Lucía no era Lucía. Era la chica de los platos, la mocosa callejera, la que no habla. Invisibilidad dentro de la invisibilidad. La rutina parecía inquebrantable. Despertar bajo el puente, limpiar el rostro con un poco de agua turbia del río, recoger sus cosas en una bolsa de plástico, caminar hasta el restaurante y pasar el día agachada frente a un fregadero que nunca se vaciaba. Mientras el mundo disfrutaba de los aromas de las comidas servidas en mesas iluminadas, ella quedaba atrapada en las sombras, rodeada de grasa, espuma y cansancio. Y aunque ganaba unas pocas monedas, no eran suficientes ni para alquilar una habitación. Esa ironía la perseguía. Trabajaba en un lugar donde sobraba comida, pero muchas noches seguía durmiendo con hambre. Lo que más le dolía no era el peso del trabajo, sino las miradas de desprecio. Algunos clientes, cuando la veían salir por error al salón para llevar un montón de platos, se apartaban de ella como si llevara consigo una enfermedad. «Huele a calle», susurraban algunos, sin saber que esas palabras la atravesaban como cuchillos. Cada gesto de rechazo recordaba a Lucía que, para la mayoría, no valía nada. Y sin embargo, en silencio, guardaba una fortaleza que nadie podía medir. Porque aunque sus manos sangraran y sus ojos ardieran de cansancio, nunca abandonaba la idea de resistir. Pero había momentos que pesaban más que otros. Como aquella tarde en que, agotada, tropezó y dejó caer una bandeja llena de vasos. El estruendo fue seguido por un silencio helado. Luego vinieron las risas, las burlas y el grito seco del jefe. «Inútil, ¿por qué sigo teniéndote aquí?» Todos la miraban como si fuera un estorbo, como si su error confirmara que no merecía estar ahí. Lucía bajó la cabeza, mordió sus labios hasta hacerse daño y recogió uno a uno los pedazos de vidrio con los dedos desnudos, sabiendo que ninguno de ellos comprendería la magnitud de esa humillación. No lloró delante de ellos, nunca les daría ese poder, pero esa noche, bajo el puente, las lágrimas le corrieron libres, mezclándose con el polvo y la lluvia. En medio de todo ese dolor, había algo que sostenía a Lucía, la capacidad de observar y aprender. Desde el rincón de la cocina, mientras fregaba, miraba a los cocineros cortar, sazonar, mezclar, transformar. Cada movimiento quedaba grabado en su mente. No entendía todavía las recetas, pero podía descifrar el amor, o la falta de él, en la manera en que se preparaba un plato. Y fue allí donde nació una revelación silenciosa. La comida tenía el poder de sanar. Veía a los clientes reír, celebrar, reconciliarse alrededor de una mesa, y en esos momentos se prometía a sí misma que algún día cocinaría no para los ricos, sino para quienes jamás tenían un plato caliente en sus manos. Esa promesa, sin embargo, chocaba contra la brutalidad de su presente.
Lucía era apenas una sombra en un sistema que no dejaba espacio para los sueños de los pobres. No eres nadie. Parecía repetirle el mundo. Y, en ocasiones, esa voz era tan fuerte que incluso ella empezaba a creerlo. Había noches en que pensaba seriamente en rendirse, en dejar que el frío la consumiera sin más lucha. Pero entonces recordaba el calor de un plato de sopa que alguien le había regalado una vez en la calle. Recordaba lo que había sentido en ese instante, dignidad, aunque fuera prestada. Y esa memoria, diminuta pero poderosa, se convertía en su escudo contra la desesperanza. La vida en la sombra no le ofrecía tregua. Día tras día, Lucía volvía a sumergirse en ese ciclo de trabajo y soledad. Pero lo que nadie sabía es que, en medio de ese infierno silencioso, ella estaba acumulando fuerza, una fuerza invisible, forjada entre lágrimas no vistas y humillaciones no reconocidas. Esa fuerza, tarde o temprano, pediría salida, y el destino, siempre imprevisible, pronto le mostraría que incluso las sombras esconden un punto de luz, porque cuando todo parece imposible, la vida suele poner delante un obstáculo mayor, y en el caso de Lucía, ese obstáculo estaba a punto de llegar, dispuesto a probar de qué estaba hecha realmente. El invierno de ese año fue despiadado. Las noches bajo el puente parecían cuchillas sobre la piel, y las mañanas en la cocina del restaurante se convertían en un suplicio interminable. Lucía ya no sentía los dedos cuando fregaba los platos. Eran como piedras heladas que se movían por pura costumbre. El cansancio era tan grande que a veces pensaba que su cuerpo iba a desplomarse en cualquier momento. Y sin embargo, seguía, porque si dejaba de trabajar, perdería las pocas monedas que la mantenían viva. Una tarde de sábado, el restaurante estaba lleno. Risas, copas brindando, platos entrando y saliendo sin parar. Lucía, como siempre, en la sombra del fregadero, luchando contra la montaña de platos que no dejaba de crecer. El aire estaba denso, saturado de olor a aceite y vino. Fue entonces cuando sucedió. Un cliente adinerado, vestido con traje caro y sonrisa altiva, se levantó tambaleante después de varias copas de más. Buscando el baño, entró en la cocina por error. Sus ojos se encontraron con Lucía, empapada de sudor, el cabello pegado a la frente, las manos hundidas en agua gris. El hombre arrugó la nariz con asco. «¿Y esta cosa qué hace aquí?», preguntó en voz alta, sin molestarse en bajar el tono. Algunos cocineros rieron nerviosos. El jefe, que estaba cerca, aprovechó la ocasión para descargar su propia frustración. «Es la chica de los platos, señor. La recogimos de la calle. ¿Entiende? Mejor que esté aquí y no mendigando afuera». El hombre soltó una carcajada cruel. Caminó hasta ella, la miró de arriba abajo y añadió: «Deberías dar gracias por no estar muerta de frío bajo un puente. Este lugar te da más de lo que mereces». Lucía no respondió. Mantuvo la vista baja, las mejillas ardiendo de vergüenza y rabia contenida. Sentía que cada palabra la desnudaba frente a todos, como si confirmaran lo que tantas veces había temido, que su vida no valía nada a los ojos del mundo. El hombre se marchó entre carcajadas, y el jefe aprovechó para gritarle a ella, acusándola de distraer a los clientes, de ser un estorbo. Esa tarde, el insulto fue más hiriente que cualquier otra cosa. «Gente como tú nunca saldrá de la mugre. Acostúmbrate». Lucía apretó los puños dentro del agua jabonosa, hasta sentir que las uñas se clavaban en su piel. Por un instante, pensó en dejarlo todo, en salir corriendo y desaparecer en la noche sin mirar atrás. El peso de aquellas palabras se quedó pegado a su corazón como una cadena imposible de romper. Cuando el turno terminó, salió del restaurante arrastrando los pies. La ciudad brillaba con luces de neón y risas de gente que disfrutaba de la vida.
mientras ella caminaba hacia el puente donde la esperaba la misma soledad de siempre. El viento helado la golpeaba, como recordándole que no pertenecía a ese mundo que reía, que cenaba en lugares cálidos, que tenía un hogar. Esa noche, sentada en el suelo húmedo, con la espalda contra el concreto frío, Lucía lloró como nunca. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran de rabia, de impotencia, de sentir que la vida se había ensañado con ella. ¿Por qué yo? ¿Por qué nací para esto? ¿Por qué nadie me mira como persona? La pregunta se repetía en su mente como un eco insoportable. Por primera vez, pensó seriamente en rendirse, en cerrar los ojos y dejar que el frío hiciera el resto. Nadie la recordaría, nadie notaría su ausencia. El mundo seguiría girando igual, pero justo en medio de esa oscuridad interior, algo cambió. Alguien pasó por el puente, una mujer mayor que llevaba un carrito con pan duro que repartía a los que vivían en la calle. Se detuvo frente a Lucía, la miró con ternura y le tendió un trozo de pan envuelto en una servilleta limpia. «No te rindas, hija. Todo pasa. Créeme». Lucía tomó el pan con manos temblorosas. No dijo nada, pero sintió que esa simple frase le devolvía un mínimo destello de humanidad. Esa noche entendió que incluso en la miseria más grande, un gesto de bondad podía encender una chispa. Lo que no sabía era que esa chispa pronto se convertiría en la fuerza que cambiaría por completo el rumbo de su vida. El pan duro que aquella anciana puso en sus manos parecía insignificante, pero para Lucía fue como sostener un pedazo de esperanza. Lo guardó con cuidado, no solo para calmar el hambre, sino como si ese trozo de pan fuera un recordatorio de que todavía había bondad en el mundo. Esa noche no se durmió llorando, sino pensando en las palabras de aquella mujer. «No te rindas, hija. Todo pasa». Al día siguiente, al entrar al restaurante, Lucía notó algo diferente en sí misma. El desprecio de los demás aún dolía, pero dentro de ella había quedado una semilla. Mientras fregaba los platos, recordaba el gesto sencillo de la anciana y se preguntaba, ¿y si algún día pudiera ser ella quien llevara pan a los que no tienen nada? La idea parecía absurda, incluso imposible, pero se aferró a esa visión como quien se agarra de una cuerda en medio de un naufragio. Una tarde, después de su turno, el dueño del restaurante la sorprendió echándola antes de hora. No fue por compasión, sino por enojo. La acusó de romper un plato que ni siquiera había tocado y le descontó el costo de su salario. Lucía salió con las manos vacías, sin dinero y con el corazón apretado. Caminó sin rumbo, pero sus pies la llevaron hasta una biblioteca pública, un lugar donde se refugiaba cuando necesitaba calor y silencio. Allí descubrió algo que cambiaría su destino. En una estantería polvorienta encontró un libro de cocina, uno de esos manuales básicos con recetas sencillas. Lo abrió por curiosidad y comenzó a leer. Las palabras hablaban de ingredientes comunes, de combinaciones simples que podían convertirse en un plato reconfortante. Cada receta parecía contarle un secreto, que incluso con poco se podía crear algo capaz de alimentar el cuerpo y el alma. Con el paso de los días, Lucía empezó a copiar recetas en una libreta vieja que había rescatado de la basura. Cada página se llenaba de letras torcidas, de dibujos mal hechos, de notas personales como usar menos sal, el pan se puede reutilizar, sopa económica. Esa libreta se convirtió en su tesoro, en la semilla de un sueño que aún no se atrevía a pronunciar en voz alta. El destino quiso que poco tiempo después conociera a alguien que le daría el empujón que necesitaba. Se trataba de Martín, un joven repartidor que solía llevar cajas de verduras al restaurante donde ella trabajaba. Una tarde la encontró bajo el puente, repasando sus apuntes de recetas a la luz de un farol público. Se sentó a su lado y con tono curioso le preguntó qué estaba haciendo. Lucía
Avergonzada, cerró la libreta, pero él insistió. Finalmente, se la mostró. Martín hojeó las páginas y sonrió. ¿Sabes? Tienes algo especial aquí. No es solo comida. Son ideas para sobrevivir con dignidad. Ella lo miró incrédula. Nadie había dicho jamás que algo suyo fuera especial. Martín, viendo su desconfianza, añadió: yo conozco a gente en el barrio que pasa hambre. Si quieres, podemos intentar cocinar algo juntos. Esa propuesta encendió un fuego en el corazón de Lucía. La primera vez que prepararon una sopa comunitaria en una olla prestada, algo mágico sucedió. Vecinos pobres, niños hambrientos, ancianos solitarios. Todos se acercaron con envases improvisados para probar un plato caliente. Al verlos sonreír, al escuchar un simple «gracias», Lucía sintió que por primera vez en su vida estaba haciendo algo que tenía sentido. Claro que no todo fue fácil. Las primeras veces se quemó las manos, se quedó sin ingredientes, o la sopa salía demasiado aguada. Algunos se burlaban de ella, decían que era la loca de los guisos. Pero cada pequeño error la impulsaba a mejorar, y cada agradecimiento de aquellos que recibían un plato la llenaba de fuerza. En las noches seguía durmiendo bajo el puente, pero ahora ya no lloraba. En su mente había una visión. Un día tendría un lugar propio, un sitio donde nadie pasara hambre, donde cada plato servido fuera un recordatorio de que incluso las heridas más profundas podían transformarse en amor. Lo que todavía no sabía era que esa visión pronto dejaría de ser un simple sueño, porque la vida, a través de sacrificios y caídas, estaba a punto de darle una oportunidad que lo cambiaría todo. Las noches seguían siendo frías bajo el puente, pero ya no estaban vacías. Lucía había encontrado un propósito, y eso le daba una fuerza que antes no conocía. Cada día, después de terminar pequeños trabajos mal pagados, corría a encontrarse con Martín y con un par de vecinos solidarios que habían escuchado de sus sopas comunitarias. Poco a poco, aquel acto improvisado empezó a tomar forma. Con ollas prestadas, cucharones viejos y verduras sobrantes que algunos vendedores les regalaban, Lucía se convirtió en el alma de un pequeño movimiento de barrio. Preparaba sopas, guisos y panes sencillos que repartía con una sonrisa, aunque a veces ella misma apenas probaba bocado. Su alegría era ver cómo los demás encontraban alivio, aunque fuera por un instante, en un plato caliente. Pronto empezaron a llamarla con cariño la cocinera del puente. Al principio ella se sonrojaba, le parecía exagerado, pero aquel apodo escondía un reconocimiento silencioso. La gente no la veía ya como la mujer sucia y cansada que lavaba platos en un restaurante. Ahora la veían como alguien que compartía lo poco que tenía para que otros sobrevivieran. Sin embargo, el camino estaba lleno de obstáculos. Había días en que no conseguían ingredientes y Lucía se rompía la cabeza pensando cómo alimentar a tantas bocas hambrientas. Otras veces, las autoridades los desalojaban del lugar donde cocinaban, acusándolos de ensuciar la vía pública. Una noche incluso, mientras removía una olla enorme de sopa, unos jóvenes se burlaron de ella, tirando piedras y gritando insultos. Lucía agachó la cabeza y por un instante sintió ganas de abandonar. Pero cuando miró alrededor, vio a un niño descalzo aferrado a un plato vacío, esperando pacientemente. En sus ojos no había burla, solo esperanza. Esa mirada fue suficiente para que se levantara de nuevo y siguiera removiendo la sopa como si removiera su propia vida. Martín se convirtió en su gran apoyo. La animaba cuando la tristeza la vencía, le ayudaba a cargar sacos de verduras y hasta improvisó una caja de donaciones con cartón reciclado, donde la gente podía dejar lo que quisiera. Al principio apenas caían unas monedas, pero poco a poco
Algunos vecinos conmovidos comenzaron a aportar más. No era mucho, pero era un símbolo. El barrio empezaba a creer en ella. Con ese pequeño fondo, Lucía dio un paso valiente. Se inscribió en un curso gratuito de cocina comunitaria organizado por una ONG local. La primera vez que entró en aquella sala, con mesas limpias, delantales y utensilios brillantes, sus manos temblaban. Se sentía fuera de lugar, como si no mereciera estar ahí. Pero cuando los instructores la vieron tomar notas con pasión y probar cada receta con curiosidad, supieron que tenía algo diferente. Lucía no solo aprendió técnicas culinarias, sino también a organizar menús económicos, a aprovechar ingredientes al máximo y hasta a presentar sus platos con dignidad. Cada día que pasaba en el curso era como abrir una ventana a un mundo nuevo. Y aunque al final volvía a dormir bajo el puente, en sus sueños ya no había frío ni hambre. Había mesas llenas de comida y rostros agradecidos. El primer gran logro llegó meses después, cuando con la ayuda de Martín y algunos voluntarios lograron organizar una cena comunitaria para más de 50 personas. Usaron un espacio prestado en un centro cultural y decoraron con lo poco que tenían: manteles de papel, flores recogidas de la calle, velas recicladas. Cuando todos se sentaron a comer, Lucía sintió que su corazón estallaba de emoción. Mientras servía los platos, recordó todas las noches de lágrimas, los insultos, el desprecio, el hambre que la había doblado de dolor. Y en ese instante, comprendió que cada sufrimiento había sido el fuego que templó su espíritu. No era una cocinera común. Era una mujer que había conocido la desesperación y que ahora transformaba esa herida en alimento para otros. Pero el destino aún tenía más pruebas guardadas. Después de aquella cena, el centro cultural no pudo seguir prestando el espacio y la pequeña cocina comunitaria quedó otra vez en la calle. El dinero de las donaciones se agotó y los voluntarios comenzaron a faltar, agotados por la rutina. Durante semanas, Lucía sintió que todo su esfuerzo se desmoronaba. Una noche, sola frente a una olla casi vacía, rompió a llorar. Se preguntó si realmente valía la pena seguir, si no sería mejor volver a ser invisible, dedicarse a sobrevivir como antes. Pero entonces un grupo de niños apareció corriendo y la abrazó. Traían en las manos pequeños dibujos. La habían pintado como una heroína con una cuchara gigante, repartiendo comida como si fueran estrellas. Lucía los miró y comprendió que, aunque el camino era duro, no podía detenerse. Quizás aún no tenía un restaurante ni un techo digno, pero ya estaba construyendo algo mucho más grande: la esperanza en el corazón de quienes la rodeaban. Esa noche, bajo las luces parpadeantes de la ciudad, prometió en silencio que no se rendiría, que un día, de alguna manera, levantaría un hogar donde nadie pasara hambre. Y esa promesa, pronunciada entre lágrimas y sonrisas, se convertiría en la brújula que la guiaría hacia su verdadero destino. Los días parecían repetirse, siempre con el mismo desafío: conseguir ingredientes, improvisar una cocina, mantener viva la esperanza. Pero en medio de la rutina, algo comenzó a cambiar. La voz de lo que Lucía hacía bajo aquel puente empezó a correr más allá del barrio. Primero fueron algunos estudiantes de universidad que se acercaron a ayudarla. Luego una periodista que quedó conmovida con su historia y escribió un pequeño artículo en un periódico local. De pronto, lo que había empezado como un gesto desesperado de supervivencia se convirtió en noticia. Personas que jamás habían escuchado su nombre comenzaron a hablar de ella como un símbolo de lucha, de solidaridad. La llamaban la mujer que alimenta a los olvidados. Con la atención llegaron nuevas oportunidades. Una ONG se ofreció a darle un espacio temporal en una cocina comunitaria, donde podría preparar las comidas de forma más segura y organizada.
Para Lucía fue como entrar en otro mundo. Por primera vez tenía hornos en buen estado, utensilios nuevos y voluntarios constantes. Sus manos, acostumbradas al metal frío de las ollas viejas y a la dureza de los cuchillos desafilados, temblaban al tocar aquellas superficies brillantes. El cambio no fue fácil. Había momentos en que sentía que no encajaba, que no estaba a la altura. Pero cada vez que la inseguridad intentaba vencerla, recordaba a los niños que habían dibujado su imagen como una heroína. Esa memoria era su fuerza secreta. Poco a poco, la cocina comunitaria se transformó en un centro de vida. Lucía organizaba turnos, enseñaba recetas sencillas y hasta empezó a dar pequeños talleres para madres solteras que querían aprender a cocinar barato, pero nutritivo. No solo servía comida, estaba sembrando dignidad, confianza y comunidad. Una noche, mientras terminaban de limpiar la cocina, Martín la miró y le dijo: «Lucía, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Antes eras invisible y ahora eres la luz de este lugar». Ella sonrió con humildad, aunque por dentro una chispa ardía con más fuerza que nunca. Ya no era solo una cocinera improvisada bajo un puente, ahora tenía la visión clara de lo que quería lograr. Soñaba con abrir un hogar permanente, un lugar donde los sin techo pudieran encontrar comida, refugio y sobre todo un sentido de pertenencia. La oportunidad de dar ese salto llegó de manera inesperada. Una fundación internacional, inspirada por la nota del periódico y por las imágenes que circulaban en redes sociales, decidió visitar el proyecto. Al ver la entrega de Lucía y la energía que generaba en su comunidad, no dudaron en ofrecerle apoyo financiero para un proyecto más grande. Cuando le comunicaron que podían ayudarla a conseguir un local propio, Lucía se quedó en silencio. Durante unos segundos pensó que era un sueño, una trampa de su imaginación. Pero cuando firmó los primeros papeles, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas, supo que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. El local no era lujoso, un viejo almacén abandonado en el borde de la ciudad. Las paredes estaban descascaradas, el techo tenía goteras y el suelo parecía rendirse con cada paso. Pero Lucía no vio ruinas. Vio mesas llenas de comida, gente sonriendo, niños corriendo, voluntarios sirviendo platos calientes. Donde otros veían polvo, ella veía un hogar. Con la ayuda de la comunidad comenzaron a limpiar, pintar y reparar. Día tras día, aquel lugar fue tomando forma. Los estudiantes decoraron murales coloridos, los vecinos donaron muebles y un grupo de carpinteros jubilados fabricó largas mesas de madera. Cada clavo, cada brochazo de pintura era un acto de amor colectivo. El día de la inauguración, Lucía no pudo contener las lágrimas. Aquella mujer que había dormido bajo un puente, que había sentido el frío del desprecio y el vacío del hambre, estaba ahora cortando una cinta roja frente a un lugar que llamaron Casa Esperanza. La primera comida fue un banquete sencillo: arroz, guisos y pan recién horneado. Pero lo que llenaba el ambiente no era el aroma de la comida, sino la emoción de quienes entraban y decían: «Este lugar es nuestro hogar». Lucía caminaba entre las mesas, sirviendo platos y abrazando a las personas como si fueran familia. Y en cierto sentido lo eran, porque ella sabía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en las paredes recién pintadas, sino en la capacidad de transformar el dolor en un refugio compartido. Esa noche, al cerrar las puertas del comedor por primera vez, Lucía se quedó sola en medio del silencio. Miró las mesas vacías y, con una mezcla de cansancio y gratitud, susurró para sí misma: «Valió la pena. Todo valió la pena». Porque ahora lo entendía.
No solo había salvado su vida, había encendido un fuego que iluminaría a miles de almas invisibles. Las semanas siguientes fueron como un sueño que se expandía sin detenerse. Cada día, más y más personas llegaban a Casa Esperanza. Algunos buscaban un plato de comida, otros un lugar donde sentirse escuchados, y muchos simplemente la calidez de un abrazo que la calle les había negado. Lucía los recibía a todos con la misma sonrisa cansada pero genuina, porque había aprendido que, a veces, lo más valioso que uno puede ofrecer no es la comida, sino la certeza de que existen corazones dispuestos a compartir. Lo que comenzó como un refugio improvisado bajo un puente se había convertido en un faro de humanidad. Y lo más sorprendente era que el eco de aquella historia empezó a viajar más allá de la ciudad. Periodistas, estudiantes, viajeros y hasta artistas llegaban a conocerla. Algunos ayudaban con donaciones, otros pintaban murales con frases de esperanza en las paredes, y otros simplemente se sentaban a escuchar como si el simple hecho de estar allí les devolviera la fe en la bondad. Lucía, sin embargo, seguía siendo la misma mujer sencilla que una vez había llorado en soledad bajo la lluvia. No permitía que los aplausos o las cámaras la distrajeran de lo esencial. Cada noche, al cerrar el comedor, se quedaba en silencio, repasando las historias de quienes habían pasado por esas mesas. Un anciano que había perdido a su familia, una madre que llegó con sus hijos después de dormir semanas en una estación, un joven que apenas podía hablar por la vergüenza de su situación. En cada mirada veía reflejos de su propio pasado, y en cada sonrisa nueva encontraba motivos para seguir. Pero lo que más la conmovía era el cambio en aquellos que alguna vez habían sido solo sombras. Un hombre que había llegado temblando de frío con los pies descalzos, ahora trabajaba como ayudante en la cocina. Una mujer que lloraba todas las noches por no tener dónde dormir se convirtió en voluntaria, y ahora cuidaba de los niños mientras sus padres comían tranquilos. Lucía entendió que Casa Esperanza no era suya. Pertenecía a todos ellos, a cada alma que había decidido levantarse y ser parte de algo más grande que su dolor. Un día, frente a un grupo de jóvenes que habían venido a escuchar su historia, alguien le preguntó: «Lucía, ¿cómo lograste todo esto después de haberlo perdido todo?» Ella respiró hondo. Miró a los muchachos con ojos brillantes y respondió con voz firme pero temblorosa: «Yo no lo logré sola. Lo hicimos juntos. La vida me enseñó que no se trata de huir del sufrimiento, sino de transformarlo en fuerza. El dolor me rompió, sí, pero también me obligó a mirar más allá de mí misma. Descubrí que la verdadera riqueza no está en lo que guardamos para nosotros, sino en lo que compartimos con los demás». El silencio que siguió a sus palabras fue más poderoso que cualquier aplauso. Muchos de esos jóvenes terminaron uniéndose como voluntarios, y otros llevaron la semilla de la inspiración a sus propios barrios. Lucía comenzó a ser invitada a hablar en universidades, en pequeñas radios comunitarias, incluso en congresos de solidaridad. Cada vez repetía lo mismo: «No soy especial, soy como cualquiera de ustedes». La diferencia está en no rendirse cuando todo parece perdido. Si yo, que dormí bajo un puente, logré levantar una casa para los olvidados, entonces ustedes también pueden encender su propia luz. Aquella frase se convirtió en su legado. Personas que nunca la habían visto empezaron a escribir cartas contando cómo su historia los había animado a superar adicciones, a reconciliarse con sus familias o simplemente a no dejar que el miedo los paralizara. Una noche, al cerrar la puerta del comedor, Lucía caminó hasta el puente donde todo había comenzado. Se quedó un largo rato en silencio, recordando el frío que una vez le calaba los huesos y la desesperanza que la había hecho pensar en rendirse. Pero ahora, en lugar de dolor, sintió gratitud.
no porque aquel sufrimiento hubiera sido justo, sino porque había sido el terreno donde floreció una fuerza que ni ella misma conocía. Allí, bajo las sombras del puente, levantó la vista al cielo estrellado y susurró como si hablara con todas las almas que aún vagaban sin hogar. Nunca están solos. Siempre hay un camino, aunque al principio solo parezca oscuridad. Y con esa certeza volvió a casa Esperanza, sabiendo que la verdadera riqueza no estaba en lo que había construido, sino en lo que había dejado sembrado en cada corazón. Porque más allá de los muros, su historia había demostrado que incluso en los lugares más fríos y olvidados, la esperanza puede nacer y quedarse para siempre. El amanecer llegaba suave, tiñendo las paredes de Casa Esperanza con un tono dorado. Lucía se despertaba temprano, como siempre, y antes de abrir las puertas para recibir a los que llegaban, se detenía unos segundos frente al espejo. No era la mujer rota que había llorado bajo un puente años atrás. Ahora veía en su reflejo una cicatriz invisible, una herida que no desapareció, pero que se había convertido en testimonio de fuerza y amor. Cada día traía nuevas historias, unas de tristeza, otras de renacimiento, pero todas unidas por un mismo hilo invisible. Y aunque el cansancio a veces la visitaba, había algo más fuerte que cualquier agotamiento, la certeza de que su vida ya no le pertenecía solo a ella. Lucía se había convertido en guardiana de una llama que debía seguir ardiendo. Una tarde, al terminar la jornada, una niña se acercó tímidamente y le entregó un dibujo. En él aparecía Lucía, rodeada de personas sonriendo alrededor de una mesa. Arriba, con letras torcidas, se leía: «Gracias por darnos un hogar». Ella no pudo contener las lágrimas. Ese pedazo de papel resumía todo lo que había buscado, todo lo que había sufrido y todo lo que había transformado. Lucía sabía que la vida nunca sería perfecta, que la pobreza y la injusticia seguirían existiendo, pero también comprendía que no se trataba de cambiar el mundo entero, sino de cambiar el mundo de alguien, aunque fuera solo de una persona. Porque a veces un gesto basta para encender un fuego que nunca se apaga. Con voz serena repetía siempre a quienes la escuchaban: «No soy distinta a ustedes. No tuve suerte, no tuve milagros, solo tomé la decisión de no rendirme. Y esa decisión, aunque pequeña, lo cambió todo». Esa frase resonaba como eco en quienes la conocían. Algunos se marchaban pensando en sus propios puentes oscuros, en sus propias batallas, y se preguntaban: ¿qué pasaría si yo también diera un paso más? Hoy, Casa Esperanza sigue en pie, pero lo más valioso no son sus paredes, ni las mesas llenas, ni las donaciones que llegan. Lo más valioso es que se ha convertido en un símbolo, un recordatorio de que incluso cuando la vida te arrastra al fondo, aún queda un espacio para levantarse. Que el dolor no tiene que ser el final de la historia, sino el inicio de una nueva. Lucía lo sabía muy bien. No todos los que llegaban podían quedarse, ni todos lograban superar sus heridas, pero cada sonrisa arrancada al sufrimiento era una victoria. Y cada persona que salía por esas puertas con un poco más de fe en sí misma era la prueba de que el esfuerzo valía la pena. Al despedirse cada noche, miraba las luces de la ciudad a lo lejos y pensaba en cuántas vidas seguían a oscuras. No podía alcanzarlas a todas, pero sí podía seguir alumbrando desde su rincón. Y esa convicción era suficiente para darle fuerzas. Querido oyente, quizás mientras escuchas estas palabras, también estés atravesando un momento difícil. Quizás sientas que el peso del mundo te aplasta y que no hay salida. Pero la historia de Lucía nos recuerda algo poderoso. Incluso desde lo más profundo, incluso bajo un puente, puede nacer una nueva vida. Porque mientras haya un latido en tu corazón, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. La pregunta es:
¿Te atreves a dar ese paso? Déjame en los comentarios tu reflexión, tu historia o lo que esta narración despertó en ti. Tal vez tu testimonio sea el rayo de esperanza que otra persona necesita escuchar. Y nunca lo olvides. El dolor puede romperte, pero también puede ser la semilla de tu mayor fortaleza.